Amigo, tú que vas por el Perú, no te olvides del norte recorrer. Y si llegas a un sendero de arrozales, juncos y cañaverales, de seguro ha llegado. Hay un pueblo llamado Chiclayo, más hermoso que un jardín en mayo, donde anida la amistad y la mano que te dan se extiende para ayudar sin pedir nada. hay un pueblo llamado Chiclayo, donde todos parecen hermanos, donde puedes disfrutar como si fuera tu hogar, paisaje de amor y paz. Del cor de les Guilleries sortirà un gran espatec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet. Bona tarda a tothom, benvinguts. Avui és un dia molt especial per mi, que és la presentació del meu segon poemari. I tossudament les meves paraules. Un poemari que consta de dues parts. La primera part són poemes que vaig escriure en català en la seva traducció i la segona part són poemes escrits en castellà i fent una ullada un ullet, millor dir, fent un ullet al quechua, que és el quechua. Hi ha una llengua ancestral, la llengua ancestral abans de la invasió espanyola al Perú. Estic molt entusiasmada, molt contenta, des de la humilitat i la senzillesa amb què vaig fer aquest treball. Vaig triar alguns d'aquests poemes pensant en que siguin més representatius, que quizás vaig poder expressar més coses, poden ser personals, com també de vivències d'altres persones. Avui m'acompanyarà dues persones, altres persones que no van poder avui acompanyar-me, i tot està dins del marc de la celebració d'una festa tradicional, la Diada de Sant Jordi, una festa de llibre, una festa molt tradicional de les terres catalanes, que també coincideixen a la festa del 23 d'abril, que es celebra el Dia de Cervantes en Perú. Faré una mica la traducción en castellano. Bienvenidos, buenas tardes aquí en España, en Cataluña, y entre buenos días y buenas tardes allá en Perú. Para mí es muy emotivo el día de hoy poder presentarles mi poemario, el segundo poemario, i tossudament els meus mots, i tossudamente mis palabras. Es un poemario que consta de dos partes. La primera parte recoge poemas en catalán con su respectiva traducción
y la segunda parte son poemas escritos en castellano, haciéndole un guiño al quechua, lengua ancestral de los peruanos antes de la invasión de los españoles al Perú. Es un poemario que ha estado trabajado, escogiendo algunos poemas más representativos, desde mi parecer, que encerraban más vivencias, profundas vivencias, que pueden ser mías o de otras personas que yo he conocido y he podido palpar juntamente sus propias experiencias, sus propios sentimientos. Pues bueno, de paso te cedo la palabra, Monse, para que puedas hacer esa parte más, en la parte de los poemas, ¿no? Esta parte más literaria, más entre poetas, entre escritores, una percepción, una valoración de mi trabajo, del meu treball. Bueno, bones tardes a tots. Moltes gràcies per comptar amb mi, per fer aquesta analítica. Vull dir, no soc molt... Analitzo, no soc molt analitzadora. I vas dir, a veure què dius. I jo, després de llegir aquest llibre, penso que jo diria que ets la poeta de la vida. Perquè en aquest poemari hi ha he trobat que hi ha moltes parts de la vida, moltes. Una de les coses que et vull agrair moltíssim és que hagis fet l'esforç d'escriure en català i la traducció, perquè la traducció en castellà del català a vegades canvia totalment un vers, una frase o el sentit, perquè a mi m'ha passat a vegades que m'han dit tradueix la poesia del català al castellà, i veritablement canvies molt potser l'estructura de la poesia o del vers en si, perquè clar, no són les mateixes paraules que a vegades en el català, amb una sola paraula, pots definir alguna que en castellà són 2 o 3. I després m'agrada molt el títol, Tossudament, els meus mots. Tossudament, aquí l'Anna es presenta, com a vegades diem els catalans, tossudament alçats, jo estic tossudament amb els meus mots. El mot, la paraula en si, mot, que vol dir paraula, per mi és molt maco, m'agrada moltíssim. Jo, de fet, la faig servir moltíssim perquè trobo que mot és una paraula molt maca. Sigui la redundància, el mateix que paraula, però en vez de dir paraula, dir mot, a mi m'agrada moltíssim. I bé, després de tot, he estat així repassant perquè, clar, durant tot aquest poemari tu ens parles de moltíssimes coses. Ens parles de l'amor, l'amor que és el tema recurrent dels poetes, de les persones, i que penso que és un dels problemes més grans que tenim la humanitat, els éssers humans, el buscar l'amor, el trobar l'amor, el conservar l'amor i a vegades les èpoques del desamor, no? No sé si els hi volia traduir una mica pels que esteu en castellà. Es decir, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy muy agradecida de que Ana Cecilia haya contado conmigo para hacer esta presentación más analítica y estaba diciendo que, bueno, que para mí Ana Cecilia es la poeta de la vida. Agradeciéndole también de que haya hecho el esfuerzo de escribir en catalán, porque no es su lengua materna, ya es un esfuerzo, y aparte traducirlo a castellano, que es totalmente distinto, que cambia y es un esfuerzo además añadido. Y luego estaba comentando que a lo largo de este poema habla de muchísimas cosas y por eso la llamo la poeta de la vida, porque es recurrente, ¿no? Ella cuenta cosas que le han pasado y es que es normal de que el poeta escenifique, hable de sentimientos suyos. Es que si no, no seríamos poetas, la verdad. Si algunos que están aquí son poetas, pues no seríamos poetas si no habláramos de lo que sentimos, de lo que pensamos y dar nuestra voz a la necesidad de decir alguna cosa. Bé, doncs jo, quan ha començat ella amb el camí fosc, que està a la pàgina 19, la pàgina 19
de Cecília, jo le comentaré al català, m'agrada moltíssim i sobretot la metàfora que dius, sento baixar acariciant el meu cabell dels pètals vellutats, grocs i morats de flors. M'ha semblat tan bonic que tu vas caminant i sents l'aire i que t'acaricien aquests pètals. És tan una figura per mi tan metafòrica, tan romàntica, tan lliure. Me ha agradat tant. Yo me refería cuando ella dice los pétalos aterciopelados, amarillos y morados de las flores, que siento bajar acariciando mi cabello los pétalos aterciopelados. Quizás esta poesía en catalán, que supongo que esta es original en catalán, pot ser que sigui original en catalán. Sí, los poemas en catalán son originales en catalán. Cambia muchísimo la figura, ¿no? Pero que te acaricie el viento, que te acaricien los pétalos como figura romántica, de libertad emotiva, me ha gustado muchísimo. Y que todo es siendo un camino oscuro, al final ella dice un grito de gozo, aquest crit de goig. I jo crec que l'Anna Cecília, en moltes de les seves poesies, el que ens fa és un cant de goig a la vida. I realment m'entusiasma perquè jo també penso que la vida ha de ser un cant de goig. Passi el que ens passi, és la nostra vida. És l'única que recordem, és l'única que tenim, és l'única que hem de viure. També la veig molt preocupada i que sento que fa coses com jo, quan parla de l'home trist, un home que el veus assegut i que potser, jo no sé si ho coneixes personalment, però a mi em sol passar que quan veig persones així penso, per què estarà assegut? L'home trist. L'home trist, sí, que tindrà problemes d'alcoholisme, per què té aquest problema? Pot ser que espera aquella persona que ha perdut aquell desamor que te fa caure en el més dens dels inferns, que també, com pot ser de Dante Alighieri, l'inferno que busca la seva Beatriu, la Divina Comèdia. És una cosa així, que jo també m'imagino a vegades les vides tràgiques o les vides felices de les persones. Jo no sé si realment el coneixes, aquest home, però que també m'ha agradat molt. I també aquí... Bueno, ja no, aquesta persona va... L'inici d'aquest poema va ser d'una persona, sí, que vaig conèixer aquí a Vic, lamentablement. Al final he canviat una mica, però la impressió al veure'l i al conèixer va ser aquesta, l'home trist, com si havia alguna cosa que li pesava tant, no? I doncs va morir. Va morir. Bueno, los que están en castellano, esto comentábamos, el hombre triste, que si es que lo conocía o no, porque yo suelo inventar historias de las personas también y entonces me invento cosas que me parecen a mí de por qué debe estar así y puedes hacer una poesía. Y aquí ves la sensibilidad de la autora, igual que nos habla de la mismísima sensualidad en la nit, de la tendresa, de la... Ay, es que ahora no lo sabría expresar en castellano. La ternura. La ternura de lo que comporta en sí, pues, la noche, bueno, con muchos aspectos, y aquello también nos habla de los desamores, de un día que em vas estimar, y que l'amor s'ha acabat, cosas que nos han pasado siempre, que nos suelen pasar, ¿no? Que tienes un amor y que entras en el pozo último de esto que nos ha pasado a todos, el desamor, que el desamor a veces es muy fructífero a la hora de un poeta, digamos, pero la verdad es que aquí Ana Cecília nos muestra tal y como es, porque yo siempre lo digo, los poetas somos tal y como somos, ¿no? Ana Cecília? Sí, bueno, sí, yo he dit que alguns poemes
son vivencias propias, unas otras las vayan a girar y bueno, Sí, pero bueno, y las poetas y el desamor el desamor. nos da mucho para escribir, ¿no? Y el amor, ¿no? Y nos habla del amor, nos habla de su padre, nos habla de una barca, nos habla de Barcelona, le hace una poesía a Barcelona, que és molt maca, que està a peu de mar, que era molt sorollosa a Barcelona, però al final sents que està allà al mar, ens parla, bueno, jo tenia aquí uns apunts, el que passa que dic és que no m'ho vull estendre, no? Però que, claro, és que abarca... Porque nos ha fallado el vídeo y la parte musical primera. I entonces ens parles de tantes coses, de pensaments, no? Que dic que només visc amb l'amor, solo vivo en amor, solamente vivo en amor, en pensaments, en la pàgina 33, només visc en l'amor i amb tota l'esperança, deixant que el temps transcorri pacient i enriquint la vida y sense deixar-me anar en sus pensaments i records. Y a mí me gusta esto, solamente vivo en amor. Que maco. Porque es Que así, maco. si no estimas, porque Claro. de las cosas buenas y de las dolentas, ni a un aprendizaje. Y si tú tienes realmente una estimación, un amor, això sabrás gestionar y continuar endavant, no? En la vida. Bueno, com que jo sóc una idealitzadora de l'amor i m'agrada dir amor a totes hores perquè penso que ens barallaríem menys i ens estimaríem més i que hem vingut a aquesta vida per estimar. Veritablement, i és viure l'amor. Para la traducción, aquí que solamente vivo en el amor y con toda la esperanza, dejando que el tiempo transcurra paciente, enriqueciendo la vida y sin dejarme llevar por absurdos pensamientos y recuerdos, que estaba comentando que es precioso vivir en amor. El amor mueve fronteras. Yo personalmente pienso que hemos venido a esta vida a amar, a querernos, a dar. Si no, no tendría demasiado sentido. Y si la gente se quisiera más, si se dijera más la palabra amor, en el sentido universal, fraternal, en el sentido de pareja, si todos los días nos dijéramos te quiero, te estimo, I love you, las palabras, creo que seríamos menos agresivos y un poco mejores. Y quizás se trata de hacer de este mundo, aunque seamos poetas, aunque seamos ilusorios, de hacer de este mundo un mundo mejor. Y a mí, pues, Ana Cecilia, me ha gustado mucho esto, solamente vivo en amor. Ahí nos muestra la persona que solamente vivo en amor, porque solamente podemos vivir en amor. Deberíamos poder vivir en amor, aunque cueste, aunque sea engorroso a veces querer lo más difícil. De las personas, de los amigos, de los hijos, de todo, en general, hay que vivir en amor. Y me ha gustado muchísimo este. Y después, claro, Ana Cecilia, como no, nos da muestras de su identidad de origen. Ella es peruana. Yo no conozco Perú, realmente. ¿No conoces? Sí. No lo conozco. Será una oportunidad que pase un poquito la pandemia. Sí, la pandemia, que pase la crisis, que podamos estar mejor, que podamos viajar y nos lo deja claro en la piel canela. No, soy piel canela. Piel canela. Y nos habla de la identidad como peruana y nos da una serie de figuras tan bonitas que te imaginas cómo puede ser Perú, ¿no? Nos habla de las princesas, de las brujas, de los aromas, de aquella agua cristalina. Y nos da una imagen y está muy bien reivindicar el origen de cada uno. Por supuesto, si no, no tendrías personalidad, identidad. ¿Sabes? Identidad tenemos varias, ¿no? Son diversos hilos que construyen a la persona, ¿no? Son diversos hilos que construyen a un ser humano, son diversas las identidades, ¿no? Como peruana, como mujer, como catalana, como vegetana, como maestra.
Claro, claro, ahí estan les diferents identitats que podem tenir i les moltes vides que podem viure dintre d'una mateixa vida. I tu més que saps que has vingut al Perú aquí, que t'has integrat, que tens família, que tens amics, que això també costa deixar la terra pròpia d'un mateix. És un esforç i un llarg camí de sacrifici. Sí, yo considero que sí, a veces digo, no tenemos por qué decir, es un sacrificio. Ahora que han pasado los años, tengo otra percepción, sí, ahora me doy cuenta que sí, fue muy fuerte. Sin embargo, la fuerza de querer seguir adelante y reunirme para poder traer a mis niños, pues que ahora ya son adultos, bueno, adultos, jóvenes, pues ahora lo veo, que sí que no ha sido fácil. No fue fácil, ni ha estado fàcil. No, perquè no és fàcil i a més sent dona i tirar endavant tota una família, vull dir, això és difícil. I aquí l'Anna Cecília reivindica els orígens i diu quan la vida es posa bona. Perquè sempre el temps passa volant quan la vida es posa bona. Cuando la vida va bien, el tiempo transcurre deprisa. Cuando va mal, parece que la percepción del tiempo sea más lenta, pero siempre se ve la poesía de Ana un aspecto de optimismo. Y es lo que todo, y con una poesía, la verdad es que a mí me gusta porque nos habla de tantísimas cosas, es que este libro, claro, nos habla de tantísimos temas, nos habla hasta de fantasmas, de los malos recuerdos, de que hay viejos fantasmas, todos tenemos viejos fantasmas, pero ella siempre dice, bueno, no es nada, que se desvanezca tu recuerdo, este fantasma que està a mi vida, que se desvanezca, que s'esvaeixi el teu record. Y la verdad es que siempre con la actitud positiva de decir, bueno, los malos tiempos ya han pasado, ¿sabes? Y me gustó mucho. Y los cuerpos que reclaman, que están a página 76, me gusta mucho cuando Ana nos dice, la infancia guardó la vejez, que secretos la reclaman. ¿Qué nos quieres decir con esto? ¿Qué ens vols dir, Ana? Bueno, que conforme uno va, quizás ya conforme ha ido pasando, lo explicaré esto en castellano, porque es un poema escrito en castellano. Conforme va pasando el tiempo, vas mirando, ¿no? Como decía antes, las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y cosas que quizás más joven no podías entender, ¿no? ¿Por qué pasó esto? O ¿por qué me pasó esto? ¿No? Después tú logras ver, ¿no? Quizás fueron secretos que se guardaron, secretos que yo los tenía bien guardados, escondidos, o quizás también guardados entre la misma familia, ¿no? Pueden explicar cosas que no entendía en su momento, ¿no? Entonces, si la infancia guardó la vejez, tantos años han pasado y puede ser que mis propios padres guardaron estos secretos. Claro. Y ahora que soy adulta, porque ahora yo sí que yo soy adulta, adulta no lo sé. No, porque no estoy casada hace muchos años, tampoco lo he sido. Pero, y tú haces una retrospección de tu vida, al menos a mí me ha pasado eso. Yo para entender muchas cosas me he autoanalizado, he hecho una retrospección de mi propia vida, no solamente mía, sino también la vivencia de mis padres para poder entender cosas. Entonces, por eso todo lo que yo más joven y desde pequeña no entendía, ahora que soy adulta, las puedo entender, ¿no? La infancia guardó la vejez. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, pero bueno, tienes unas figuras
y es dura, ¿no? Porque aquí, esta poesía es que la tengo marcada. Bueno, yo las marco todas y las visto todas, ¿eh? Y es una costumbre. Y dice, es aquí el terreno de los recuerdos engendrados por los hombres y mujeres que devoró. Claro, hay unas figuras poéticas que la verdad para mí son maravillosas, pero que a la vez te desgarran un poco, ¿no? Y al final cuando dices, donde hoy hay campos de flores y cantan a muerte el ritmo de los tambores de sequía. Y es tan bonito, pero a la vez es tan triste. Sabes que es una poesía que me ha llamado la atención, o sea, me ha gustado muchísimo, ¿no? Y me ha dado que pensar, ¿no? Donde hoy hay campos de flores. Bueno, este poema en especial guarda muchas vivencias. Yo, no en mi niñez, pero siendo aún joven, he perdido a mis padres murieron jóvenes. Mis tíos murieron jóvenes y gente que tuvieron vivencias también de luchas sindicales. Sí, es que da a entender. De luchas sindicales, ¿no? De aquella época sindical. A mí me ha quedado muy marcado el recuerdo, ¿no? Sobre todo esa figura paterna de reivindicación, ¿no? De mi madre también, una mujer muy participativa también en la vida política de la ciudad donde nosotros nacimos, ¿no? Y todo, envuelve todo. Estos poemas justamente, ¿no? Dice, los cuerpos que reclaman, porque la tierra se los devoró tan tempranamente. Sí, la verdad. Sí. Todos iremos de la tierra. Sí, es fuerte, es un poema. Igual, aquí tienes unos cuantos que sí que son fuertes, porque igual el siguiente, el eco de los pasos, los jóvenes, donde la muerte lloró a sus jóvenes que solo buscaban una mesa para todos. También me da a entender este poema de jóvenes de la lucha, de la injusticia. En el número 73, la página 73, en catalán, habla de jóvenes, i a mi, que no conec molt bé l'Anna Cecília ni la història del Perú, la veritat, perdoneu, però em importa, perquè dice, donde la muerte lloró a sus jóvenes que solo buscaron una mesa para todos. Entonces a mí me ha dado a entender esto, que ha sido una lucha contra la injusticia, ¿sabes? Y esto a mí me duele mucho. O sea, yo no conozco mucho la situación de Perú, ¿no? Por ejemplo, sí que conozco la situación de México, porque me impactó cuando desaparecieron los 43 estudiantes, y entonces sí que estoy en contacto con ellos y les hice una poesía y todo porque me impactó. Y cuando se habla de los jóvenes que en estos países quizá buscan una vida mejor y que se encuentran con la muerte por la injusticia, por gobiernos dictatoriales, por todo esto, pues a mí me duele. Y aquí tienes unas cuantas poesías que realmente hablan de esto. A mí me dan esta sensación, me ha dado esta sensación y me dolía. Sí, bueno, Perú es un país que ha vivido desde la época de la independencia algunas dictaduras, ¿no? Incluso regímenes que aparentemente eran democráticos se convirtieron en una dictadura, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, al menos yo cuando he sido adolescente, he podido vivir toda aquella época del Sendero Luminoso, del MRTA, una época muy dramática para varias generaciones del Perú, que no fue fácil, ¿no? Y a la vez, hace poco, porque justamente va evocando también este poema, hace poco, por defender la democracia, murieron unos chicos. Yo no me podía creer cómo que después de tantos años, de tanta lucha, de tanta resistencia, de no querer más este tipo de acciones, de accionar, tengan que salir a la calle jóvenes universitarios, chicos, estudiantes, a defender en primera fila
por querer conservar una democracia y que mueran tan jovencitos. No, no, Sí, esto no lo consigo hasta el día de hoy. no, yo tampoco lo entiendo y la verdad, y aquí claro, pues tú haces todo esto, también hablas de reivindicación, hablas del gobierno en la página 71 VBA, que también habla de las madres, habla, bueno, de ese dolor, de ese dolor. A ver, cuando los he leído, claro, es que como yo estuve en México y estuve con los padres de los desaparecidos y que a muchos de ellos eran de casas de estas que están en pueblinos y así, que son muy pobres, la verdad que están en extrema pobreza, y veías que las madres lloraban y estaban buscando a sus hijos. Claro, todas estas poemas que tú has hecho y que hablas de todo esto y de las madres y todo esto, a mí me han hecho pensar en lo que yo viví cuando fui a conocerlos, en la lucha que tenían ellos por esto. Y es un dolor muy grande, un dolor muy grande. Y bueno, o sea, a mí en cuanto a poesía me ha gustado muchísimo, pero también hay que, no sé, que no, creo que nos has dejado plasmada en estas poesías la realidad que se vive en Perú. Hay otras realidades y hay países que no conocemos tanto, porque podemos conocer más historia de Argentina o de Chile, pero no conocemos otras historias de otros países que también están viviendo una opresión. Al menos yo no la conocía. Y entonces, pues esto, la verdad, a mí me ha gustado muchísimo, me ha dolido muchísimo, pero has dado a conocer una parte más de tu país de origen, que esto está muy bien. Que te doy las gracias por conocer este punto, porque la verdad es que ahora me interesa. Me interesaré más. Ahora, no sé si me permites, tú has citado un poema que VBA. Este poema específicamente lo he escrito por movilizaciones. Este sí no hace referencia al Perú, sino movilizaciones de aquí, de la misma Cataluña, de los jóvenes que salen a las calles. Y también nos has visto así. También en Cataluña, y este poema está dedicado para mi hijo, Víctor Bravo Altamirano, VBA. Los jóvenes con esa inquietud, con cosas que también no están de acuerdo, ¿no? Y quieren ellos también defender, y ya hemos visto y pasamos temporadas en que también los jóvenes salen de una u otra forma a manifestarse, ¿no? Es una mezcla de situaciones, un paralelo que podemos hacer, ¿no? Cosas que a veces pensamos, no, eso ya quedó atrás, ¿no? Y no nos damos cuenta que quizás también hay una opresión, ¿no? Sí, sí, y la lucha es de los jóvenes quizá, porque nosotros, o sea, podemos luchar y todo lo que pasó en Cataluña y los jóvenes, yo también veía a mis hijos y ahora me voy al aeropuerto y ahora me voy aquí, pero bueno, la lucha también es suya, la reivindicación también es suya. Y bueno, pues mira, a mí me ha dolido, porque esto es que me recordaba tanto, me removía a ver las madres. Y todo esto es que, ¿sabes? A mí la experiencia de México me sirvió muchísimo como persona, vivir otra realidad. Y entonces también quería ir, porque como soy maestra, digo, pues mira, cuando esté mejor, digo, me voy a la escuela rural, ¿sabes? Y porque me dolió, pero bueno, que me ha gustado mucho y la verdad, y bueno, y aparte de todo, pues ella nos habla del volcán, el del quechua, la verdad, ya lo explicará ella porque no he entendido una palabra. Pero bueno, me parece muy bien que se reivindique y que se quiera conservar el uso de todas las lenguas, porque es que si no se mueren y se tienen que reivindicar. Y bueno, pues ella al final habla, no sé, de los juegos, del turquesa del mar, de lo romántico, pero a mí me ha gustado muchísimo en general este libro, porque como habla de tantísimos aspectos, a la hora de analizar cada poesía, la verdad és que no se pot. Però, bueno, passo a català, que recomano un llibre perquè aquí la Anna, en aquest llibre ens parla de tantíssimes coses i ens pot donar a entendre tantíssimes coses. I jo quan sempre dic la poesia és per qui la llegeix, que se la fa seva. I llavors, bé,
Jo he intentat fer una analítica, no ho faig de tots, però hi ha coses que m'han frapat i la veritat li dono les gràcies a ella que m'hagi donat aquesta oportunitat, perquè sempre conec una mica més, m'ha donat a conèixer una mica més del seu país que no coneixia i m'ha donat a conèixer a una persona realment increïble, perquè ens hem vist un parell de vegades per pantalla i m'agradaria molt més, ja ens coneixerem en persona quan passi tot això i ja farem coses. I bé, jo espero que us agradi tant com a mi i se valori sobretot l'esforç que ha fet ella de fer, seguint la seva llengua materna, el castellà, fent poesia en català i després traduir-les al castellà, que és potser doble o triple feina, perquè la veritat, vull dir, molt agraïda per usar la nostra llengua i molt agraïda per tot l'ajut, suport que ens dones i molt agraïda per aquesta oportunitat que m'has donat a mi. Moltíssimes gràcies. No, a tu, moltes gràcies per accedir a poder fer aquesta presentació. No és fàcil aquest terreny de la poesia, de poder també accedir a altres poetes, poder intercanviar diferents impressions, perspectives de l'escriptura. Potser direu què fa aquesta peruana escrivint en català, no? I esto solament perquè jo sé que de l'inici, quan jo recent vaig voler aprendre, perquè va ser realment una decisió meva, a mi ningú me va forçar per poder aprendre el català. Jo ho vaig fer en curiositat, a l'inici va ser una curiositat, què parla aquesta gent, no? Què fa aquesta gent? Deia jo, i després a partir d'ahir vaig començar. És una cosa que jo, cada oportunitat que tinc, faig aquesta explicació, no? Va sortir molt de mi, ningú em va forçar i jo vaig voler aprendre més el català i anant de mica en mica perfeccionant, no? També vaig anar a la normalització lingüística al començament i, bueno, la universitat i després, doncs, bueno, no? Ja una mica autodidacta, aquí. Ho fas molt bé, moltes gràcies. I trato en lo possible, a vegades quan estic amb la meva companya en la feina i quan me veu o algú me veu, solament per la meva fisonomia em parlen en castellà. I a mi m'empipa, perquè en castellà ja parlo jo aquí, a casa meva, amb els meus fills, i clar, i la gent no ho entén, no? Sempre ho deia abans, ara ja, bueno, puc entendre més les coses. Per què em parleu en castellà? Parleu en català, si el que jo volia no tenia qui més parlar en català. I, bueno, jo ho entenc també que aquí nosaltres, bueno, la societat també es parla castellà i els catalans també parlen a la seva forma, parlen castellà i espanyol, no? I jo li dic cada vegada, no em parlis en català, no em parlis en castellà, parla'm en català, sisplau, perquè a casa ja me parla tothom en castellà. Bueno, estaba explicando un poco de que realmente yo he aprendido el castellano, el catalán de la forma que yo he querido hacerlo. Yo no he sido forzada a aprender el catalán. Fue una curiosidad al inicio y después ya me puse más en querer aprender, ¿no? Y sigo en proceso porque yo sé que aún no he llegado a un nivel más exquisito del catalán, pero voy aprendiendo, ¿no? Y bueno, yo digo también a las personas con las que trabajo o con las que me encuentro a veces en la calle, que por favor me hablen en catalán, porque yo ya hablo castellano en casa, hablo en castellano con mis primos, que siempre estoy en contacto por el WhatsApp, con mis hermanas, con mis sobrinos, ¿no? Y amigas que también tengo, ¿no? Entonces, para mí
es importante. Y ya cuando ha pasado más el tiempo, es una cosa de reivindicación del lugar donde tú vives, que forma parte de la identidad, es la preservación de las lenguas. Y que no podemos permitir que se pierdan, como lo que pasó con el quechua en Perú, que ahora la gente le va tomando el valor que también, bueno, tiene, ¿no? Y eso es una cosa de los catalanes que me gusta mucho. Tosudamente, sí señor, con su idioma, con su identidad. Eso es tener identidad, seguir con tu idioma. Y también se habla el castellano, ¿no? Por tanto, yo sí que quiero volver a recalcar una cosa que me preguntaron en Chiclayo, que es la ciudad donde yo he nacido, en Perú, en una entrevista, que me aseguraban que aquí nos obligaban a hablar en catalán, y no es cierto, no es cierto. Aquí la gente también te habla en castellano. Ya les estoy diciendo que yo le tengo que decir a mi compañera o a alguien que por favor me hablen en catalán y que no me hablen en castellano. Pero bueno, en fin, no sé si me extendí. Podemos seguir hablando del poema, si quieres hacer alguna apreciación más. No, la verdad es que no, que bueno, que me ha parecido muy bien, y la verdad es que, bueno, yo creo que no cuesta tanto, ¿no? Aprender una lengua, no, creo realmente, y estas cosas se agradecen. I, bueno, sí que és veritat que els catalans tenim el costum, si ens parlen en castellà, contestem en castellà, ja directament, perquè pensem que l'altre no ens entén i a vegades no li donem l'oportunitat, i a vegades fem malament, però no per a vegades vol ser educat o el que sigui, però bé, que és d'agrair, i la veritat, doncs, és el que t'he dit abans, no... Bueno, y lo que me faltó agregar en la traducción es que no dije que, bueno, yo aprendí, primero fui a lo que es la normalización lingüística, un centro donde uno aprende el catalán, y también fui a la universidad y las clases eran en catalán. Eso fue al inicio, y yo todavía tenía un catalán, pero muy, muy básico, y a veces me perdía y yo siempre seguía. Pero bueno, ya después, conforme pasa el tiempo, he sido más autodidacta que de lo que es ir a las clases presenciales. También hice online, pero ya después ha sido ya autodidacta. Pues bueno, yo quería explicar una cosa. Yo te agradezco, Monse, antes de pasar a la otra parte, yo le agradecí a Monse porque no es fácil acceder a diversos escritores, ya sea en castellano o en catalán, es igual. Muchas veces no es fácil acceder al círculo, ¿no?, de escritores, y que te hagan alguna presentación. Y te agradezco, para mí es un detalle, porque sé que tampoco, como te digo, yo he tocado la puerta a algunas personas, a algunos escritores, y no ha habido respuesta, o de repente no podían, ¿no? De hace tiempo atrás. Te agradezco, Monse. Gracias. Gracias a ti. Pues bueno, efectivamente, conforme Monse ha ido explicando el poemario, ¿no? Mi poemario, y tosudamente, encierran varios poemas donde hablo del amor, vivencias mías y vivencias que también las he podido entrelazar con vivencias de otras personas, y que también les he dado un giro, que puede ser que al inicio fue una vivencia que yo tuve y después la giré, porque tenemos esa parte creativa, ¿no? Los poetas, ¿no? Estos poemas son, la mayoría las he escrito en este último año, y hay algunos que ya los tenía hace mucho tiempo escritos, ¿no? Les he vuelto a dar una reformulación a la escritura, a la estructura, ¿no?, del poema, y cambiando algunas cosas. Hablo también no solamente del amor, hablo también de
de la familia, de todas los entretejes que puede haber, secretos muy guardados dentro de la familia y que a veces las paredes hablan, y si pudiera decir cuántas oraciones hacías y lloran hasta las paredes por todas aquellas historias, ¿no? Que quedan marcadas en un lugar, que es representativa. En mi caso, representativa puede ser incluso la casa de mi abuela, la que era la casa de mi abuela, ¿no? Y lugares específicos donde mi madre nos explicaba historias a nosotras. Entonces, de ahí he hecho una historia con un poema, ¿no? Un lugar específico, siempre rezaba al Altísimo, ¿no? Y ella iba y dejaba su ofrenda. Pero al día siguiente la ofrenda pues era tan milagroso Dios que se llevaba la ofrenda al cielo y era su hermano que pasaba por ahí. Pero bueno, de ahí fui tejiendo las historias. Y también hablo de situaciones, reivindicaciones políticas, ¿no? Tanto del Perú, las vivencias más que todo de las madres, de los jóvenes, y también de situaciones que también se han vivido y se viven aquí, ¿no? Es la vida humana, es el cada día, la humanidad, vivimos diversos sentimientos, emociones, problemas de la vida diaria, no solo problemas, son el trotinar de las personas, ¿no? Tan humanamente, porque ninguno somos perfectos, y a la vez siempre con la esperanza de poder cambiar la situación, y sobre todo que es tan bonita la vida, para que nos podemos enfadar, porque yo también me enfado, tengo mis enfados. Sin embargo, se puede seguir enfadada con una persona y el amor también está ahí hacia esa persona. El amor ahí lo tienes, y es bonita la vida, que no hay por qué desperdiciarla en toda la vida, en esos enfrentamientos y esos rencores. Para eso mejor me voy y sigo mi camino y voy viviendo la vida. Es tan corta. Por tanto, es un poco lo que encierra este poemario, ¿no? También hay el poema en quechua. Cuando uno aprende un idioma, si no lo practicas y no tienes con quién practicarlo, con el tiempo, pues muy mal, porque vas perdiendo vocabulario. Y yo retomé este año mis clases de quechua, que hace muchísimos años atrás, más de 28 años o 29 años que hice un curso, y bueno, pero lo estoy retomando y ahí voy haciendo, y le hice este poema que es Zampoña, más o menos, ¿no? Que habla Antara. La Antara es la traducción de la zampoña. La zampoña es un instrumento musical del Perú que tiene varios tubitos, y no sé si han visto en algunas de presentaciones de grupos andinos, ¿no? Salen las personas, los indígenas, con su antara, la zampoña, y soplan. Es un instrumento musical, y una metáfora como que me asustaba que venía la persona, y era, pues, me asusté de su sombra, ¿no? Es la música andina que a veces me llama, ¿no? Me jala la parte andina, bueno, porque es mi esencia y forma parte de mi identidad, ¿no? Y bueno, y terminó el poemario con un poema justamente dedicado a la poesía, ¿no? La poesía, que es una vieja estirpe, es una larga cita de historias, porque son miles de historias que explicamos los poetas, ¿no? Es un canto al mundo, es el canto de mucha gente que a veces no puede expresar, o su voz no es escuchada. Y a través de la poesía muchos cambios también se han producido en la historia de la humanidad. Pues bueno, solo me queda invitarlos a todos
a comprar mi libro y a leerlo sobre todo. Mi libro está hecho con mucho cariño, es un trabajo sencillo, es un trabajo hecho realmente desde el corazón y humildemente estoy aquí presentándoles a ustedes. Muchas gracias. Perdón, antes de acabar, este poemario está dedicado para mis hijos, porque no ha sido fácil y no es fácil, y para mis nietos, que están aún pequeños. El primer poemario que escribí está dedicado a todos mis tíos. Como yo hablé, hice una retrospección de mi vida, ¿no? Y aún así mi poemario siempre estará dedicado a lo que fueron mis padres, que siempre estarán presentes conmigo, y a mis primos que están en Perú, porque he tenido la suerte de vivir en dos familias, para mí muy grandes, la familia Altamirano y la familia Román. Muchas gracias a todos los que han estado presentes, a los que están desde el inicio, a personas que he conocido desde hace mucho tiempo. He invitado a todos los amigos de todas las épocas, todas las personas con las que me he cruzado en la vida, desde mi niñez hasta ahora, a personas que ya ni veía hace muchísimos años, y sin embargo yo creo que siempre es un momento bonito, en algún momento, para festejar la vida. Muchas gracias. Bueno. Pues bueno, Sandrita, ahora es tu participación. Hola, ¿qué tal? ¿Es mi participación? ¿Sí? Le damos, Resolvemos resolvemos lo que hace tiempo que está preparado, que hemos guardado hasta este momento. Sí. Bueno, yo tengo la suerte, yo soy Sandra, que supongo que los que estáis acostumbrados a seguir a Ana, pues ya me conocéis porque me permite participar de vez en cuando en sus directos. Y hace un tiempo me pidió, medio deberes, y entonces me pidió que si podía musicarle a alguno de sus poemas, y entonces me atreví y aquí hoy os presento uno de los poemas de Ana, que se llama Esperanza, ¿no, Ana? Si no me equivoco. Y le he puesto un poco de acordes de guitarra y de melodía de voz, y nada, y esperemos que os guste y que os animéis a adquirir este pedazo de poemario que realmente, pues como ha explicado Montse, se ponen los pelos de punta porque tiene mucho contenido, variado además y con mucho sentimiento, que es lo que verdaderamente importa, yo estoy de acuerdo con esto. Y nada, y voy a ello, ¿no? A ver cómo sale. Me sorprens al veure, em costa molt respondre el que em passa. M'he assegut al costat de la finestra, ha arribat la tarda i és quieta i serena. Reposo com en un espai íntim on contemplo els cims llunans, majestuosos i plens del blanqueig de la neu que cau, plens del blanqueig de la neu que cau. Penso que m'agrades molt i això em desconcerta i m'angoixa. Vull concebre l'espai de solitud i de confort estricte que m'he creat acompanyar en tu. Acompanyar en tu. No vull perdre aquella llunyana i estranya esperança de trobar el meu company de vida. El meu
company de vida. Faig nous propòsits i m'emociona la tènue esperança que dins meu s'encén. Al veure't dins teu s'encén, al veure't. Penso que m'agrades molt i això em desconcerta i m'angoixa. Vull concebre l'espai de solitud i de confort estricte que m'he creat acompanyada amb tu. Acompanyada amb tu. Acompanyada amb tu. Acompanyada amb tu. Muchas gracias. Me emociona cada vez que te escucho. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Para mí es un honor que lo hayas musicalizado con esa sutileza, esa ternura. Ha sido un gran placer y un gran reto. molt xulo, Ja te contracto, Sandra. Vamos, a fer recital, vamos. Mejor postor, el mejor postor. Mejor. Lo voy a deixar porque estoy, mira, me va pitando y eso se me apaga, pero ya. Ya. No tengo mi ordenador. Ya, bueno, no, ya lo he visto. Si hubiera alguna pregunta de los que están presentes, no sé, pueden hacerlo visualmente o también por el chat, como ustedes quisieran. ¿Algunas preguntas? A ver, no sé si quieren, bueno, por aquí o por Facebook, no sé si nadie quiere comentar también. Si no, pues lo que... A ver, no sé si quieren, bueno, por aquí o por Facebook. No hay preguntas de momento, Ana, de los asistentes. No veo porque tú lo tienes en el... Tú Sí. tienes el mando. Sí, yo tengo el power, pero no está preguntando nadie. No está preguntando. ¿No hay preguntas? Me han quedado con la boca abierta, yo creo. ¿Y en Facebook tampoco? No, pero bueno, si quieres hago yo la pregunta. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Ay, en verdad me había olvidado. No soy buena vendedora. Bueno, mi ¿Dónde lo puede libro lo conseguir la pueden gente? encontrar en mi página web. Bueno, sí, en mi página web, anaaltamirano.com. Ir a la sección de poesía y ahí lo encontrarán. Mi libro, Mito Sudamen, es venta directa de la escritora, directa, y también después, pasado un mes, lo podéis encontrar también en la editorial Círculo Rojo. Pero de momento está en mi poder. Tengo el poder. Genial. Hola, Pues, Mica. bueno, y también a través de Facebook o a través también de mi correo electrónico, el meu caminar. Pues bueno, ¿no? No sé, bueno, me parece que está Blanca. Blanca, no sé si quiere hablar. Blanca. Hola, buenas tardes con todos. Blanca Sofía les saluda de Trujillo, La Libertad, Perú. Soy prima de Anita Altamirano, lo cual quería manifestar unas palabras que me di el tiempo para verte, Anita. Estoy siguiendo tu carrera muy secretamente. Me siento muy orgullosa, prima. Hemos tenido unas vivencias pequeñitas cuando éramos pequeñas con tu mamá, con tu papá, como te decía, con la tía Gladys. Nos tenemos mucho cariño y ¿sabes qué? Me siento muy orgullosa y muy feliz de tener una prima poeta y que triunfe allá en las Europas, en España. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias. No me esperaba. Muchas gracias. No se ha cortado, pensé que se había cortado. Sí, bendiciones para ti, Anita, sé que te va a ir muy bien, eres una mujer muy guerrera, me recuerdas a tu mamá, a la tía Gladys,
una mujer muy fuerte, muy valiente, muy luchadora, que es la muestra tanto de tu madre como la mía. Las dos están en el cielo, sabemos que mi mamá murió este enero, lo cual aún me tiene muy aún entristecida, pero sé que desde arriba nos cuidan y nos dan las bendiciones para que sigamos luchando y salgamos adelante. Bendiciones, Ani, gusto conocer a las poetas que están ahí, Monse, Sandra, bendiciones a todos ustedes por el talento y don, diría yo, que Dios les ha dado, porque el poeta para mí es un don de Dios, ¿no? Yo soy liturgista, soy católica cristiana y amo mucho el sentimentalismo, ¿no? Creo que mi tío Antonio también fue uno de los grandes sentimentalistas que cada vez que hablaba, recordaba, lloraba, ¿no? Y creo que ese sentimiento, más nada. Te quiero mucho, Ana, bendiciones, éxitos en tu libro, y cuéntame, aquí en Perú, ¿se puede conseguir de alguna manera? Sí, bueno, aquí a Perú también pueden hacer la comanda, el pedido, a través de mi página web y se envía. En 7 días ya lo tendrían en Perú. Ah, perfecto, qué buena noticia. Ok, esto de mi parte, saludos, cariños a todos los presentes. Un beso. Muchas gracias, Sofía. Un beso y para toda la familia un abrazo. Muchas gracias. A ti. Os dejo. Bueno, sí, Monse, no hay ningún problema. Puedes marchar. No tengo batería. Muchas gracias, muchas gracias. Yo ahora voy a cortar la transmisión en Facebook. Los que nos queremos quedar en Zoom nos podemos quedar ahora. Y no quiero acabar de cerrar el programa sin dejar de agradecer a todas las personas que reciben de buena forma mi poemario. Vull agrair a tota la gent que rep aquest meu poemari d'una bona forma i, bueno, i tossudament continuaré parlant en català, escrivint en català. També que lo podeu trobar a través de la meva pàgina web anaaltamirano.com o a través del meu Facebook también. Quisiera también decir de que, bueno, como ya les he repetido, ¿no? Que este poemario lo pueden encontrar en anaaltamirano.com. Ahora agradezco a todas las personas que están a través de Facebook, agradecerles por su conexión, por estarme escuchando, a mis primos, a mis primas. Sé que Perú está pasando un momento muy crítico, muy difícil con el coronavirus. Para mí es bastante fuerte, doloroso, y justamente el día de hoy, que bueno, cercanamente también nos comienza a tocar. Pero bueno, pensemos que todo vaya calmándose, que continuemos adelante y que esta pandemia se vaya, que esta enfermedad, que este virus se vaya aplacando, que es una responsabilidad nuestra poder evitar el contagio y poder evitar que nuestros seres queridos marchen deprisa. Un abrazo para todos mis primos Delgado Altamirano, un abrazo, y mis mejores deseos y mis oraciones para mi queridísima prima Lili Delgado Altamirano. Del cor de les Guilleries sortirà un gran espatec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga tornarà als amagatalls. Torna, Serrallonga,